Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo de nuestra historia, el papel de la Legión Española durante la Guerra Civil. Tenemos aquí fragmentos de un estudio historiográfico bastante crítico que lo analiza. Hola, sí, un tema con muchas aristas, desde luego. La idea es intentar desgranar un poco esa doble cara que presenta el análisis, ¿no? Por un lado, su eficacia militar, que parece innegable para el bando sublevado, y por otro, pues la brutalidad que, según este estudio, marcó muchas de sus acciones. A ver, ¿cómo explica la fuente ese carácter tan extremo? ¿Nace en la propia guerra? Es una buena pregunta. Según la perspectiva de este estudio, para entender bien a la Legión en la Guerra Civil hay que irse un poco atrás, a sus orígenes, de hecho, a su fundación allá por 1920 como tercio de extranjeros. En Marruecos, ¿verdad? Eso es. Fue en esas guerras coloniales, que fueron durísimas, donde se forjó su carácter. Bajo mandos como Millán Astray o el propio Franco más tarde, ahí se cultivó, bueno, casi deliberadamente, un espíritu de combate basado en la resistencia al límite, una disciplina muy férrea y un desprecio muy marcado por la vida. La propia y la ajena. Sí, sí, tanto la propia como la del enemigo, claro. Ese famoso lema "Viva la muerte", que suena tan tétrico, ¿no? Pues para esta fuente no era una simple bravuconada. Entiendo. Reflejaba una ideología que abrazaba la violencia, el sacrificio casi como valores en sí mismos. Toda esa experiencia en África, esa guerra constante, a menudo muy brutal por ambas partes, funcionó como una escuela, digamos. Una escuela muy particular. Desde luego. Y esa mística de la muerte, de la dureza, marcó a la unidad y, según este análisis, pues preparó el terreno para lo que vino después aquí en la península. Es impactante pensarlo así, como una especie de preludio, casi. Y claro, estalla la guerra en el 36, y esta unidad se convierte en clave para el avance rebelde. Pero el estudio insiste mucho en que esa eficacia vino acompañada de un rastro de terror. Se para mucho en un episodio concreto. Badajoz, agosto del 36. Sí, lo de Badajoz es uno de los puntos centrales del análisis. Lo que describe es escalofriante. Tras tomar la ciudad, que defendían milicianos y guardias republicanos, las tropas asaltantes, con los legionarios jugando un papel clave, bueno, pues desataron una represión feroz. El análisis habla de ejecuciones masivas, miles de víctimas. Miles. Y no solo combatientes. No, no, también civiles, fusilamientos sumarios en sitios como la Plaza de Toros. Es terrible. Y la interpretación que da el estudio es que no fue solo el caos de después de la batalla, ¿sabes? Ya. Lo ve más como un acto, bueno, calculado, para sembrar el pánico, para quebrar la moral republicana en la retaguardia. O sea, un terror ejemplarizante, podríamos decir. Exacto, esa es la idea que transmite. Y recalca que Badajoz, aunque quizá el caso más conocido, no fue algo aislado, sino que formaba parte de un patrón. El estudio documenta, o al menos refiere, episodios parecidos de violencia extrema durante todo el avance. ¿Por dónde, por ejemplo? Pues por Extremadura, siguiendo el Tajo, en la campaña hacia Toledo, incluso en los combates ya en torno a Madrid. Madre mía. ¿Y qué había detrás? ¿Por qué esa violencia tan recurrente, según el análisis? Pues sugiere que fue una mezcla de cosas. Por un lado, esa doctrina de guerra casi sin cuartel que traían de África. Por otro, un odio ideológico tremendo hacia el republicano, al que no veían como un simple adversario, sino como la anti-España, algo que había que eliminar. Una deshumanización total del enemigo. Total. También se habla de un clima de impunidad. Los mandos, pues, o lo toleraban o incluso lo incentivaban. Y, bueno, también menciona la propia composición de la Legión, voluntarios de orígenes muy distintos, algunos con pasados complicados, todos unidos por ese espíritu de cuerpo tan fuerte. Entendido. Entonces, la visión que nos presenta este estudio es clara. Estos actos de brutalidad no se pueden ver como simples excesos de guerra. No, para nada. Lo que subraya es que esa violencia era parte de cómo la Legión hacía la guerra en ese momento. Era un reflejo de esa deshumanización tan brutal que caracterizó la guerra civil. Lo presenta como algo inseparable de su actuación y de su identidad en el conflicto, tan importante como su eficacia en combate. Entonces, resumiendo un poco la idea central de este análisis que hemos visto, la Legión fue una fuerza militar muy efectiva para Franco, pero su historia en la guerra, según esta fuente, está ligada de forma inseparable a una crueldad sistemática que dejó una huella terrible. Exacto. Y comprender esa dualidad, argumenta el estudio, es clave para entender la guerra en sí,
en toda su crudeza. No para reabrir heridas hoy, sino para comprender. Precisamente. Y esa conclusión sobre la dualidad, eficacia y crueldad como dos caras de la misma moneda aquí, nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión que quizás va un poco más allá del texto en sí. ¿Cómo se gestiona hoy en la memoria colectiva el legado de una unidad militar así? Una unidad que carga con esa historia tan ambivalente, con referencias al valor, a la disciplina, pero también con episodios documentados de una brutalidad enorme. Es una pregunta muy potente, sí, sobre memoria histórica, sobre símbolos, que sigue generando debate, desde luego. Mucho que pensar. Muchísimo.